Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de la raíz al fruto para Trama al Sur. Estos encuentros que, bueno, son realmente una necesidad, esta necesidad, como decimos siempre, de entretejernos y multiplicar la esperanza por un nuevo mundo, por un mundo nuevo y un mundo mejor, y estamos convencidos que estos encuentros nos ayudan. Y hoy seguramente que nos van a ayudar porque cada encuentro de alguna manera también significa, bueno, un breve paso por la historia también de nuestra cultura, de nuestros países, ¿no? Así que hoy seguramente que va a pasar algo similar, algo rico, algo distinto. Hoy tenemos como invitado a Juan Antonio Chicoria Sánchez. Un placer recibirte, Chicoria, querido. No, un placer, mío es el placer gigante de conversar contigo y de compartir las experiencias, las ideas, los sueños, las utopías, las nostalgias, de Qué bueno. todo lo que nos alimenta. Totalmente, sí, señor. Bueno, yo quiero comentarles a quienes nos están viendo, escuchando. Seguramente muchos de ustedes los conocen, muchos seguramente que no. Y preludiando con Chicoria para esta charla, él me envió distintos materiales y hay uno que es hermoso, este, que el título es Quiltro, Patudo y Maestro Chasquilla, y dice laberintos, guitarrismos y poética personal. Y es un escrito hermoso, Chicoria obviamente autorreferencial, de alguna manera autobiográfico también, y lo podemos tomar también como, bueno, quizás como punto de partida para esta charla. Este, Claro. ¿Esto está disponible en algún sitio para quien lo quiera leer o no? No, mira, ese texto es el texto que abre un libro que yo saqué hace 2 años. Es un libro que contiene muchos artículos que están en un sitio web, eso sí, pero ese artículo en especial, que es el primero, Ujú. yo lo escribí para un curso de un magíster que hice hace unos 4 años en Ujú. la Universidad de Chile, en donde, digamos, la tarea consistía en hacer un escrito sobre la poética personal, ¿no? Qué Cómo hermoso. cada se podía analizar y entender, ¿no? Cómo uno se Claro. podía ubicar un poco en una historia personal. Entonces, quiltro, patudo y maestro chasquilla son tres términos muy chilenos, Ujú. ¿no? Bueno, yo no lo dije, obviamente, ya se nota al hablar. Chicoria es chileno. Estás en Santiago ahora, ¿sí? Ahora estoy en Santiago, Santiago de sí. Chile. Sí, y bueno, y contá un poquito de por qué ¿no? Estos tres términos, ¿no? Que son, bueno, Sí. bien chilenos, ¿no? Quiltro se le llama a los perros que no son de alcurnia ni de pedigrí, ¿entiendes? Los perros de la calle Sí, son sí, sí. quil. Patudo quiere decir, no sé si se usa en Argentina, patudo, la patudez. Un patudo es un tipo como desubicadamente entrador, Sí, digamos. sí. Como No, que no. sabes que no se usa, no se usa mucho. No, 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 no. Pero yo, bueno, obviamente, entendí perfectamente el sentido, ¿no? Y Maestro Chasquilla le llamamos a un personaje que repara todas las cosas de la casa sin tener como título, ¿entiendes? Es Ujú. el tipo que repara la electricidad, las cosas del gas, la cosa de la cañería del agua. Entonces, esos personajes que deambulan y que tienen como una maletita llena de herramientas y que lo saben todo, pero no son Claro, expertos con diploma, ¿entiendes? Entonces, es un claro, maestro. claro. Como que la eh, vida los llevó a ser maestro chasquilla, digamos. vida lo lleva a ser maestro chasquilla y entonces con un alambrito reparan algo, eh, no con el cálculo ni con el libro, ¿entiendes? Sino que como un Sí, poco con sí, la experiencia, con sí, la, con sí, la sí, intuición, claro. Sí, con sí, el sí. sentido común. Entonces, claro, esas tres como características yo las asumo como más o menos propias, eh, en- en-
en cuanto a cómo hago la música, yo cómo abordo mi quehacer musical. La cosa de lo quiltro tiene que ver con el hecho de que las músicas que uno hace son músicas hijas de todas las músicas. No siguen una línea. Yo no soy un purista ni del folclore, ni de lo clásico, pero pido prestado de todas las músicas que me gustan. Y voy Totalmente, haciendo mi poética, voy haciendo mi música. claro, En mi música salen las músicas que están por el aire. claro, Entonces, claro. de algún modo, efectivamente es como la raíz folclórica latinoamericana la que constituye como el marco de mi trabajo, pero no puedo negar ni desconocer a los Beatles, No, ¿te claro, fijas? Etcétera, ni al bolero, ni al jazz, ni al tango, ni al flamenco, ni a las sí, músicas de África, etcétera. Es decir, sí, uno es un sí, poco en ese sentido, ¿no? sí, 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 claro, Patudo es porque yo soy guitarrista, compositor, profesor, investigador y realmente no he desarrollado, no tengo el diploma de ninguna de esas cosas. Si bien tengo estudios, te fijas, pero no tengo un diploma de compositor ni de guitarrista, no terminé mi estudio de claro, clásicos, ¿te fijáis? Entonces, todo lo hago porque no puedo evitarlo, claro, porque claro, claro, hacerlo. Entonces, estoy instalado en un lugar patudamente instalado, claro. porque, porque lo necesito, porque es una pasión. Entonces, con toda patudez llegué donde he llegado. Y Maestro Chasquilla es porque con la intuición voy inventando muy latinoamericanamente Sí, 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 claro. mi Eso es trabajo. algo que probablemente nos une a muchos, ¿no? Sí. Además hay una característica muy chilena, fíjate, musical, que es que eh, en el mundo de la raíz folclórica, eh, en Chile somos muy admiradores de la música del continente, entonces la hacemos nuestra y la interpretamos. Entonces, eh, hay muchos músicos, ¿no es cierto?, que son más, no sé si decir conocedores, o son más cultores de Ujú. repente ritmos argentinos, peruanos, brasileros, uruguayos, venezolanos, cubanos, que de ritmos chilenos. Claro, claro, es cierto, sí, sí, totalmente. Es un fenómeno muy curioso porque es como muy nuestro, es una característica muy nuestra. Claro, 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 claro. Ahora, Entonces, siempre ha habido un sonido chileno, más allá de, bueno, de por ahí encarar repertorios de, qué sé yo, Quilapayún cantando a lo mejor una canción de Biglietti o de Aníbal Zampayo de Uruguay o de Yupanqui, pero siempre hay una sonoridad totalmente chilena, ¿no? seguro, sin duda. Pero además esa también es una característica muy chilena, la de incorporar y hacer nuestras, sentir nuestra Claro, la música como de los hermanos vecinos, ¿te fijas? qué bueno. Un ejemplo que siempre yo traigo a colación, ¿no? Es el de Violeta Parra y sus hijos. Violeta Parra es una de las pocas como compositoras, creadoras, que se basó exclusivamente en músicas, ritmos, géneros, bailes chilenos para hacer su música autoral, ¿te fijas? Totalmente, sí, pionera en ese sentido. Y una de las pocas que ha desarrollado y también innovando, cambiando, proponiendo otras cosas, pero siempre basada en ritmos, géneros y danzas chilenas, ¿no? De todo el territorio. Claro. Y además que lo investigó, Nombrar algunos géneros como para que la gente, por ahí hay gente que no está viendo en Brasil, en Paraguay, en otros lugares y no sabe, pero sería bueno claro, nombrarlos, ¿no? digamos, el ritmo como que más se reconoce como a los chilenos, la cueca, ¿no es cierto? La cueca chilena, Claro. la tonada chilena. Pero hay muchos ritmos del sur, como el rin, la cirilla, el parabién, el chapecao, la refalosa, ya hace aires mapuche, aires nortinos, aire pascuense, canción golpeadita, canción chicoteada. Son una serie de géneros que tienen sus particularidades. Ujú. eh,
Y ella porque fue, la Violeta fue la que incursionó en ese mundo prácticamente desconocido para... no es la única, no es la única. Digamos, hay todo un movimiento de músicos en los años 60, en donde también hay que nombrar a Gabriela Pizarro, a Bien. Héctor Pavés, Ujú. Margot Loyola, qué sé Margot yo, Loyola, claro, esa es la más conocida, claro, exacto, que son investigadores claro. más o menos vinculados a veces a algunas universidades, como la Universidad de Chile, o Ujú. más independientes, como el caso de Violeta Parra, y que se vinculan también con el mundo, por ejemplo, de la radio. Violeta Parra hizo muchos programas radiales en donde ella difundió las músicas que recopilaba, ¿no? Y donde invitó también a cultores, cantoras, qué sé yo, eh, a mostrar su trabajo, ¿no? Que no tenían visibilidad, entonces ella les dio esta visibilidad. Claro, 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 claro. Claro, y ella grabó también estas músicas, ¿no? Interpretadas por ella, en la primera etapa de sus discos, ¿no? Toda su primera etapa, discos que grabó en Francia y también en Chile, Ujú. contienen música recopilada por ella, ¿no? Pero la segunda etapa es la etapa en donde ella empieza a componer, Claro. ¿no? A hacer y a decir sus textos, sus ideas, a transmitir sus denuncias, sus poesías, sus desgarros, ¿no? Sus Ujú. esperanzas, etcétera. Pero todos esos son ritmos chilenos. Claro, 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 claro. Por ejemplo, Gracias a la vida, que es como la canción, digamos, icónica, emblemática de Violeta Parra, en cuanto a ritmo, es una canción cirilla. Ujú. O sea que estás ahí con la guitarra, es... Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos lucejos que cuando los abro, perfecto distingo lo negro, etcétera. El ritmo que ella hace, este ritmo que hace la mano derecha, Sí, es difícil, es curioso porque tiene un apagado y ese primer apagado es el tiempo fuerte. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, esto más rápido, que es una cosa muy mapuche. Tascan, tan, como una fusión, ¿no? Con ritmos del folclore español con cosas más propias. Entonces, por ejemplo, maldigo del alto cielo. Eso es una cirilla. Eso es una cirilla, un ritmo del sur de Chile. qué- Entonces ella lo modifica, lo elabora, lo alenta y hace entonces esta canción de Gracias a la vida que es bella y triste. uf, Es como que fuera una despedida de ella, porque es la canción que abre el disco que salió unos meses antes de que ella decidiera quitarse sí, la vida. y que además ella titulara las últimas composiciones de Violeta Parra, ¿no? Ella titula las últimas composiciones de Violeta Parra, exacto. Increíble, es una cosa que se te pone la piel de gallina y te estremece porque, bueno, sabemos que finalmente ella decidió terminar con su vida, ¿no? Entonces, sí, sí. Y incluso Volver a los 17 también está hecho sobre Rina Cirilla, ¿no? Mismo ritmo. Volver, volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar siglos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como en el mosquito en la piedra. Y
estoy tocando el tiempo 2, ¿te fijas? Claro, sí, sí, sí. Como el mosquito en la piedra, y sí, 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 sí. que hace Claro, es ese, mucho más, ese es más símbolo. complejo en realidad, desde el punto de vista como rítmico, ¿te fijáis? De lo que se suele hacer, se lo ha simplificado. Sí, totalmente. Sí, 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 Y- sí, sí. pero es muy interesante, no es necesariamente difícil, pero es distinto, Es ¿no? distinto. Y es una cosa que tiene que ver con una manera del campo chileno y de las cosas que ella fue recopilando y Sí, sí, sí. conociendo, el introducirse en ese universo, ¿no? Vos sabés que yo, bueno, por ahí lo hemos charlado, creo, con vos y por ahí también con algunos otros amigos y amigas chilenas, que yo lo que creo es que cuando se le ha cantado a la Violeta Parra, por músicos, cantoras y cantores y conjuntos de otros lugares, creo que no han entendido o se ha perdido ese latido, digamos, ¿no? No, no te escucho, no sé si tú me escuchas. Siempre consideré que estas versiones hechas por cantoras, cantores y conjuntos de otros países que no son chilenos, digamos, como que ha perdido algo de ese latido, digamos, ¿no? Algo de esa, sí, como ese pulso que vos comentabas, que por ahí lo vinculás a algo ancestral, ¿no? A algo mapuche. Pareciera como que se limpia eso, entre muchas comillas, y aparece otra cosa, y ahí se pierde mucho. Yo siempre sentí, incluso lo puedo decir públicamente, en muchas versiones hasta de Mercedes Sosa, que son maravillosas, entrañables, y bueno, pero, por ejemplo, yo las canciones de La Violeta las empecé a escuchar por ella, en los discos de Violeta Parra, cuando yo era muy chiquito, digamos, ¿no? Después escuché las otras versiones, incluyendo la de Mercedes. Y siempre me pareció como que estaban como que se habían limpiado, digamos. Y esa limpieza había barrido con cosas que son para mí súper necesarias. Sí, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque, eh, claro, sí, es una limpieza. Qué curioso, ¿no? Como que a lo mejor la vuelve un poco aséptica, entonces hay una serie de bichitos que desaparecen y son los bichitos que constituyen como la flora y la fauna naturales, digamos. Natural, sí, totalmente. Y incluso también, por ejemplo, recién empezaste Gracias a la Vida y hay unos momentos en los cuales la música respira sola y se escucha Sí, ese latido y vos decís, no, bueno, saquemos esos compases de espera y lo hacemos más cuadradito y sale más formateadito, digamos, según las reglas de la canción estándar. sí. Y la gente también, es más fácil para que la gente lo cante y por lo tanto se hace más fácilmente popular y masivo Y y también exactamente. comercial de paso. Pero claro, ahí ya empezamos a tejer hilos más delicados, pero Sí, muy interesantes igual. sí, Pero es claro que curioso sí. que en el caso de Gracias a la Vida, eh, claro, hay varias cosas que son interesantes como de reflexionar en relación a esto que tú dices. Uno son ese aire, ¿no es cierto?, que no está como cuadrado o no parece cuadrado, cuánto respira, ¿no es cierto?, cuánto espera ella antes de decir la siguiente frase. Sí, sí, Y otra cosa, fíjate que al final de cada estrofa, sí. ella hace... En el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Lo hace así, Claro, y no como en las claro, claro, claro. ya, bueno, Sí, está sí, bien. que sería muy obvio y muy, no sé. Uno puede pensar de que lo que hace ella es que
tiene más libertad, tiene más desorden libre, si tú quieres, más caos, y eso es parte de su esencia y estaría muy bien, pero no es solamente una cosa de caos, porque todas las estrofas, salvo una, las termina así. Exactamente, Por lo tanto, hay una inteligencia, hay una totalmente. Sí, inteligencia, sí, no es un azar genial, es una decisión voluntaria de hacerlo así. totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, este fenómeno, fíjate que yo insistí con otros amigos por una necesidad que tenía como muy profunda de transcribir mucha música de Violeta Parra y publicarla, transcribirla lo más fidedignamente posible, con todos los riesgos que eso significa, porque transcribir música que nace oralmente, Sí, eso es un riesgo terrible, porque primero hay cosas que pueden tener muchas interpretaciones de cómo escribir. totalmente, claro que sí. Segundo, al quedar escrito, otros que lo van a leer y lo pueden releer y reinterpretar, lo van a fijar de esa otra manera. Claro, Y en realidad no es la idea tampoco. sí, Pero sí, es necesario transcribirlo para ver qué es lo que hay, por claro. lo menos para entenderlo. Sí, sí, sí. Hay un libro que yo te quería mostrar, que este del que yo te hablaba de la otra vez. Sí, sí, bueno, yo justamente, ahí está, Violeta Parra, 3 discos autorales. Justamente yo te había pedido, les comento a la gente, te había pedido, porque justamente estaba en esa cuestión, ¿viste? De, bueno, a ver Sí, cómo es esto. Y entonces cuando tomo las partituras que están ahí en ese libro, ahí me doy cuenta lo que vos acabas de decir, lo hace exactamente igual, salvo al sí, final, como decís, pero está todo, bueno, dentro sí. suyo, ¿no? Entonces, fíjate que, bueno, tuvimos además que este es un libro que contiene la transcripción íntegra de 3 discos de Violeta Parra, Ajá. ¿sí? Uno que se llama Recordando a Chile, que es del año 65, Ujú, otro que Las Últimas Composiciones, ujú. otro que es el primer disco póstumo, que es Canciones Reencontradas en París, ¿sí? Entonces, al transcribir este trabajo, y que lo hicimos con el Fernando Carrasco, el Guaso Carrasco, gran Ujú. amigo, integrante de los Quilapayún actualmente, director del Departamento de Música de la Facultad de Arte de la Chile, de la Universidad de Chile, y gran amigo además de muchos años, este, nos encontramos con una serie de sorpresas que no sabíamos que estaban en la música de Violeta Parra, Claro. de instrumentos que había allí, insospechados, ¿te fijas? Tumbadoras, cuatros venezolanos, una serie de cosas que nos encontramos al empezar a poner la lupa, ¿te fijas ahí? Sí, sí, ¿No? Pero además nos topamos también con el problema de cómo escribir algunas cosas desde el punto de vista rítmico, porque, por ejemplo, el 6 octavos, que está muy presente en nuestras músicas sudamericanas, sí, el 6/8, sí. que está en Argentina, en Chile, en Perú, ¿no es cierto? Sí, es como una columna vertebral de alguna manera, ¿no? Es una columna vertebral. Está el 6/8 y el 3/4, el 3/4, Exacto. Sí, ¿no? sí, sí, esa mixtura o esas birritmias que se van dando, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para transcribir este ritmo de Cirilla, en el caso de esta canción de Violeta Parra y en el caso de muchas otras canciones, era mucho más natural y más lógico pensarlo en 3 octavos. Claro. Entonces, al pensarlo en 3 octavos, ¿qué ocurre? Primero, claro, que uno se simplifica el problema de tener que de ir a alternar compases de 6 con compases de 9 o compases de 5 de repente. Pero además eso la relaciona mucho más evidentemente con el mundo mapuche, Claro. porque el mundo mapuche es tanta, 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 tin, 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 tin. Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. Eso se llama Santiago penando estás. Eso está en las canciones reencontradas en París. Y Violeta Parra lo interpreta con cultrún, con voz y cultrún, Cultura, nada más. bombo, legüero.
bombo Trun. Siempre está el bombo presente en las canciones de Violeta Parra que hemos transcrito. Es Mirá, impresionante. qué increíble, qué increíble. Siempre presente el bombo. Hay un universo de percusiones alucinante en la música de... Increíble, sí, sí, sí. Bueno, uno cuando escucha no deja de sorprenderse, bueno, como nos sorprendimos todos cuando escuchábamos instrumentos que por ahí hasta, te estoy hablando en la década del, no sé, yo lo habré empezado a escuchar en la década del 70, al principio de los 70, que no, por ahí no conocíamos tanto, al mismo cuatro venezolano es un instrumento que obviamente yo, que vengo del litoral, no teníamos idea de qué se trataba y sin querer lo escuchamos en las canciones de La Violeta, ¿no? Sí. Ella lo llama guitarrilla. Guitarrilla, claro. Y en el Aparece, disco, sí, escrito en el disco, claro. guitarrilla. Este, Increíble. ¿Y qué fue claro, pionera en eso? ¿Ella fue la primera o ya había otros? mira, me parece que hay una familia que eran los de Ramón, que tenían un disco como, no sé si a fines de los años 50, que ellos eran la familia la que tocaba, ¿no? El padre, la madre, los hijos, Ajá, interpretaban instrumentos latinoamericanos de ajá, distintas países. Entonces ellos son los que muestran distintos tipos el tiple, el cuatro, pero lo muestran un poco eh, eh, mostrando también cómo son los ritmos y cómo se toca originalmente. Lo ujú. que hace extrae y lo lleva a su universo. Claro, claro, claro. ¿Te fijas? Mm, mm. Qué hermoso. Mira, me encantó que fuera por ahí la charla porque para mí es una, por lo menos en Argentina, que es donde uno conoce un poco más el terreno y incluso vinculado al tema de la docencia y todo lo demás, siento como que hay una deuda con Violeta por este tipo de cosas, entre otras muchísimas que estamos hablando, pero nos estamos deteniendo en algo que pareciera para alguien que no es músico, que nos está viendo, que es un detalle, el 3 octavos, el 6 octavos, esto, aquello, pero para nosotros es algo que es como, bueno, como cuando viene el médico y te escucha y sabe si está bien o no está bien la marcha del corazón, ¿viste? Como que ahí hay una marcha que, bueno, que es de la Violeta y que se está trastocando y que, no sé, habría que revisar un poquito eso, así que me encanta que estas Y cosas vayan saliendo, ¿no? creo que no está mal, digamos, el hecho de que se adapte o se pueda hacer de otra Sí, manera, y claro, por supuesto. ¿no es cierto? Pero es tan maravilloso, en mi opinión, y tan válido como también agarrar a Bach o a Beethoven o a Villalobos o a Leo Brauer y también traerlo al universo de cada uno, o a los Claro, Beatles, claro, claro, por o a, ejemplo. o a Gardel. Es decir, está bien saber cómo se hacía, ¿no es cierto?, y ser puristas, pero también es normal lo otro, ese proceso inevitable como del quiltrismo. Claro, qué bueno, exactamente, para volver ahí al término. Sí, Sí, Chicoria, ¿tenés ganas de tocar o cantar algo ahí mientras después retomamos un poquito ahí claro. tu escrito y eso, lo que quieras, lo que tengas ganas?
hermoso. ¡Wow! Qué hermosa versión. Qué hermoso, hermoso. Leía, bueno, en tus escritos que como digamos, a los 8 años, yo siempre recuerdo que, bueno, lo dicen, lo han dicho y creo que es algo que más o menos conocido, que bueno, a los 8, 9 años, más o menos por ahí, es donde es el momento quizás más, no sé si decir indicado, pero naturalmente el ser humano conecta cuando uno tiene esa edad con las artes en general y con la música en particular, y donde uno, bueno, tiene todavía eso de jugar con la música, ¿no? Y en tu caso fue así y un poquito después llegó la guitarra, como a los 11, ¿no? Sí, Pero eso de jugar la música lo has tenido, por suerte, siempre. Acabás de jugar con la música, con la canción de La Violeta. sí. Claro, a los 8, a los, a los pocos días de cumplir 8 años, fue el golpe de Estado aquí en Chile. Y como unos 4 meses después, más o menos, nos fuimos. Nos fuimos al sur de Argentina, A Chipoletti. a Chipoleti, claro, Río Negro, Neuquén, ¿no? Ahí, y vivimos un año ahí, porque mi padrastro, mi segundo padre, Ujú. era argentino, hombre de teatro, ¿no? Roberto Espina. Entonces, y allí, en esta chacra en la que vivíamos, en las afueras de Chipoleti, se reunían los amigos de Roberto, que eran músicos, Naldo Labrín, por ejemplo, ¿te fijas? Ah, Eduardo Edward Lozano, Mapu, bueno, Huerta. músico de Santa Rosa en su momento también. Entonces, guitarreada, asado y guitarreada, y eso me marcó. Entonces, fue justamente Eduardo Bejarano, que murió después, que tocó una de esas guitarreadas, tocó con el charango Gracias a la Vida. Y yo con mis 8 añitos me acerqué y le dije que me enseñara eso. Ay, no te puedo creer. Y él me trajo una quena. Ah, Y así me inicié yo en la música, de esa manera. qué maravilla. Ese es por lo menos el recuerdo que Sí, 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 tengo. que en tu escrito justamente, bueno, comentás eso, ¿no? Y que a los 11 años llega la guitarra, ¿no? Dice, Sí, eh, claro, llega la armonía. Dice. sí, claro, Silvio Rodríguez, la nueva trova cubana, sobre Exacto, sí, sí, todo. sí. Y eso Sí, también que es hermoso, esa idea de jugar, eh, digamos, jugar con los dedos, jugar con las cuerdas, jugar con los trastes de la guitarra, y también es una parte de la historia, digamos, ¿no? Eso de uno después sabe que por aquí, que yendo por acá pasa tal cosa y por acá pasa tal otra, digo, más allá de lo que va sonando, ¿no? claro, por supuesto, yo pienso que es como que de eso se trata fundamentalmente la música, de de ese juego en donde uno este, va tejiendo músicas, va tejiendo con los dedos, va buscando, va encontrando, y es lo que después se le llama improvisar, pero yo creo que es como hacer música. Claro. hacer- Me acuerdo un músico de la India, el Sanjay Badurilla, intérprete de tabla, eh, que lo conocí a comienzos de los años 90. Entonces yo tenía un trío y tocábamos como uno toca, ¿no? Uno hace canciones y las reproduce y las sigue tocando siempre, ¿no? Entonces escuchó un ensayo y quedó muy impresionado. Me dijo, oye, así que ustedes tocan siempre lo mismo, me dijo. Qué interesante, qué curioso. Y para mí fue como una revelación. Claro, porque la música de la India no es como un tema que yo lo repito y lo fijo, sino que es constantemente improvisar. Lo que empieza a sonar ya es improvisación. Entonces ahí hay una esencia ahí que a mí me llama mucho la atención. La India son cuántos miles de años. Nuestra tradición
musical tiene ¿cuánto? 500 años con esfuerzo, porque las nuestras son músicas populares, pero que vienen de Europa y se juntan con las de África. Totalmente, sí, 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 hay un momento fundacional terrible, digamos, dramático en la historia, pero es así, digamos, la guitarra llega con los barcos, ¿no? En el caso de ellos son ¿cuánto? 2000, 3000, no sé cuántos miles de años. Entonces, claro, hay algo que yo creo que ya está como, ya están en otra situación, ¿no? Y Sí, pienso yo ¿no? que el juego de la improvisación, a mí creo que hay ahí Entonces, por eso también el universo de las guitarreadas, ¿no? Que son tan maravillosas y que yo me, digamos, es uno de los tesoros más preciados que conservo. Totalmente, Mi memoria son las guitarreadas, son claro. las guitarreadas con Juan Falú, son las guitarreadas con el Yamandú Costa, son las guitarreadas con el Toñito Restuche, con los amigos, ¿te Claro, fijáis? claro. Con, qué sé yo, con todos los amigos que uno ha ido conociendo por el camino, po. Sí, 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 sí. Sí, es una escuela sin dudas insustituible, ¿no? Claro, po. Sobre todo Así- cuando hay una búsqueda de, bueno, de eso que uno puede llamar este, lo latinoamericano, digamos, ¿no? Pero digo, porque buena parte de la cultura latinoamericana en su música pasa por las guitarras, sí, sí. por la Y por canción, las guitarras. y la guitarreada que es como el momento de compartir el juego, Sí, en el sí. fondo, que son juegos sanadores, ¿no? Es como encuentro de druidas. Y además, me acuerdo de en tu escrito hermoso, hablas de dos tipos de guitarreadas, ¿no? Las guitarreadas que yo también las recuerdo en mi casa, en las cuales estaban mis tías y bueno, mi familia y demás, y aquellas guitarreadas donde de pronto estaba, qué sé yo, Aníbal Zampayo, o estaba, digamos, o ya después, digamos, ahí con, bueno, supongamos también con Juan Falú, o Pero aquí, bueno, ¿eh? Negro Aguirre, por El Negro ejemplo. Aguirre y demás, donde en esas guitarreadas, digamos, ya, bueno, obviamente que en principio hay un silencio no solamente respetuoso, sino un silencio cómplice, porque estamos todos puro orejas, digamos, ahí, ¿no? Sí, así es. Para mí constituyen como una escuela alucinante la Claro, guitarreada. Sí, escuela para desarrollar el oído, para desarrollar como los géneros, los estilos, sí, pero también además son momentos llenos de afecto, claro, ¿no? claro, claro. O sea, Sí, además son escuelas en todo sentido. Yo de chico también, y yo creo que vos también lo vas a compartir, porque lo que va sucediendo entre canción y canción, bueno, son charlas y anécdotas, y también, bueno, lo que uno aprende políticamente, socialmente, históricamente, aparecen relatos y aparecen cosas que después uno te vas a dormir y, bueno, tenés ahí adentro un montón de cosas, emociones, cosas que fueron pasando y que también pueden ser inspiradoras de, bueno, de otras cosas que van naciendo a partir de esos encuentros, ¿no? sí, yo tengo siempre ese recuerdo, ¿no? Desde niño, esas guitarreadas, ese irme a acostar tarde, ¿no? O quedarme dormido en el sofá mientras casi mis papás, los tíos, los amigos que seguían tocando y Claro, guitarreando. Sí, claro. entonces, Qué como que bueno. se entró así, ¿no? A través del sueño también. Sí, bueno, siguiendo ahí un poco en tu historia, mira lo que tengo acá. Ah, la noche mágica, qué buen momento. Bueno, ahí Sí. te conocí, digamos, ¿no? A Leo, Baeza, este, La Noche Al- Mágica, que es un trabajo hermosísimo, en cassette, obviamente. claro, claro. Fue para mí una cosa maravillosa porque, bueno, fue el descubrir, digamos, una propuesta musical así increíble, maravillosa, ¿no? Mágica, Sí. hermosa. Eh, Ujú. Ese trabajo, La Noche Mágica del trío Terranova, que es del año 95, es un trabajo fundacional para mí, en mi historia, ¿no? Con mi historia como profesional, llamémoslo así. Claro, Es como
es el primer, como la primera materialización en un disco o en un cassette en este caso, Sí. un trabajo de un repertorio eh, que después dio pie a muchas otras cosas en mi vida, ¿no? Pero ese fue el comienzo, Mm, ¿no? Ese fue el primer momento, ¿no? De proponer ciertas ideas musicales ujú, con estos dos amigos que son el Leo Baeza, flautista, y el Rodrigo Durán, el peje, el chelista, ¿no? ujú, ujú. Entonces, este fue un proyecto Fondart, que es este fondo que este, Sí, sería somos. como el Fondo de la Nacional de las Artes en Argentina, una cosa así, ¿no? Entonces, este fue un Fondart del año 94 Ujú, para hacer versiones para esta agrupación de música popular chilena. ujú. E integramos a otros músicos también invitados, ¿no? Uno de los cuales es Ítalo Pedrotti, un charanguista con el que yo después seguí trabajando durante muchos años y son muy amigos el día de hoy. Entonces fueron muchas cosas que sucedieron ahí en ese disco, ¿no? Y era, en el fondo fue como un pretexto Claro, preparatorio para el trabajo de mostrar las composiciones, ¿no? claro, 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 Un arreglo, eran versiones, eran como homenajes a quienes eran importantes para nosotros, Violeta Parra, Víctor claro, Jara, claro, claro, Dios, claro. Sí, claro. sí, 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 el repertorio es maravilloso, ¿no? Es precioso. Sí. Y justamente ahí en tu escrito decís que por estos años, digamos, en esos años tenías ya, estabas ahí en tus 30 años, ¿no? Que considerás que es el momento en el cual, bueno, de alguna manera ya hay algo que vos sentís como propio, ¿no? Sí, 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 ahí se... Sí. Yo venía componiendo antes, ¿ah? Es decir, yo desde que empecé a hacer música, yo empecé a decir cosas ¿Mm? mías. Ese fue un juego inmediato. Me Claro, enseñaron la melodía en la quena, me la aprendí qué y bueno, después quise inventar una yo. qué lindo. Eso fue inmediato. Pero eso también fue con la literatura, tú sabes. Así, Yo, claro, en el mismo momento, paralelamente a aprender a tocar quena, yo leí Los Tigres de la Malasia, de Emilio Salgari, a mis 8 o 9 años. Entonces quedé alucinado, fue el primer libro que yo leí, ¿no? De piratas, historias de piratas, qué sé yo. Entonces escribí yo una novela qué bueno. que tenía 12 páginas, te fijas, era un capítulo por página, ¿no? La escribía a máquina, teníamos este, creo que era un Olivetti, ¿te acuerdas las máquinas Olivetti. de Sí, sí, Olivetti? sí, sí, ¿No es sí, cierto? claro. Bueno, Vamos, entonces, fue el mismo principio, es decir, aprendo algo y quiero yo entonces proponer algo claro. Qué parecido. maravilla, qué Eso maravilla. fue como siempre así, siempre así. Entonces, eso se mantuvo. Después en la universidad, yo estudié una licenciatura en música en la Universidad de Chile y Ujú, paralelamente un taller de composición con unos amigos, ujú. ¿no? Compañeros ahí muy, muy queridos. Entonces ahí empecé a componer mis piezas para piano. Pero ya de niño, antes, cuando empecé a tocar guitarra en México, a los Ujú. 11 yo ya hacía algunas piecitas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, mira, había una que era de las primeras cosas que yo todavía recuerdo, como unas cosas tipo, como un poco sagreras, tipo sagreras. Ah, mirá. Mira, mira, mira. No, algo así. Qué Después había una, bueno, mirá vos. ¿Cómo te acordás? sí, había una que era... Qué bonito. otra que era... Ahí se metió un poquito la Violeta. Sí, 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 claro.
tipo Antonio Lauro de repente. Eran como un poquito cositas barrocas y cosas. Eso era de los 12, 13 años, esas No te cositas. puedo creer, increíble. Sí, sí, Qué sí. maravilla. Hacía cositas y las Claro. escribía así con dificultad, con faltas, se las mostraba a mis profesores, porque tenía unos profesores particulares que me miraban así como un poco extrañados, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos a Terranova, yo hacía rato que ya estaba haciendo mis cositas, ya Claro, tenía claro, claro. piano, por ejemplo, ¿no? Pero efectivamente ese es el primer trabajo como un poco más, como más en serio, más, Claro. bueno, no sé si decir en serio, Sí, no es que sí, lo sí. otro sea en serio, ¿no? Pero quizá con formas un poco más extensas, ¿no? Como un lenguaje un poco con cierto vuelo armónico, con Seguro. cosas de contrapunto, distintos juegos, ¿no? Sí, porque además me imagino que pasaron por vos, por tu audición, por tu conocimiento, bueno, un montón de autores y de otras músicas que fuiste escuchando y que, bueno, están ahí, ¿no? Eh, Están como a la espera, digo, uno diría hoy en día están ahí en el disco rígido y de pronto están en carpetitas sueltas y cuando sale la creatividad, bueno, uno los sí, toma prestado y esa nueva reunión hace, bueno, lo que uno termina haciendo, ¿no? sí, sí, sí. Qué bueno, qué Ah, bueno. qué Qué maravilla. Siguiendo ahí bueno, recién comentabas de México, porque, digamos, a ver, por los 11 años andabas ¿por dónde andabas a los 11 años? A los 11 años estábamos en México. Estábamos en el periplo, ¿no es cierto?, de este viaje después del golpe. En Chile Claro. nosotros tuvimos un año en Argentina, 3 años en México, 2 años en Mozambique, Ujú. en África, y ahí regresamos a Chile. ¿Y los Entonces, destinos de alguna manera estaban decididos por ahí por el trabajo de tu madre? en parte. Primero nos fuimos a Argentina por Roberto, como te decía, ¿no? Por mi papá dos. Sí. Este, Después nos fuimos a México porque había unos amigos que ya se habían ido antes a México y había como alguna perspectiva y como que había sospecha de que iba a quedar la cagada en Argentina, porque nos Ujú. fuimos antes del golpe en Argentina, nos fuimos en el año 75, Claro, el golpe en el año 76. Pero llegó a México muchos amigos huyendo de la represión en Argentina. El mismo Naldo Labrín llegó a vivir a claro. nuestra casa, a Ciudad de México, ¿te Sí. fijas? Delfor Sombra, Lucio Espíndola, amigo marionetista, etcétera. Ujú, ujú. Entonces tuvimos 3 años en México, un año en Ciudad de México y 2 años en Guadalajara. Mirá. Y ahí yo hice mucha música, entonces ahí yo aprendí a tocar guitarra. Ya tenía la quena, ya estaba haciendo música, eso es como que ya era músico de Claro, algún claro. modo. Pero la guitarra me trajo la posibilidad de hacer armonías, po, de hacer contrapuntos, ¿no? La guitarra tiene esta cosa, ¿no? Que es como eh, bastante autosuficiente un poco, a pesar de Sí, que sí. es tan colectiva, ¿no? Y que atrae digamos, congrega, ¿no es cierto?, alrededor de ella como el fuego. La guitarra es como una especie de fuego un poco, ¿no? Sí, En donde muchos se calientan las manitos, digamos, ¿no? Y se cuentan cuentos, igual que alrededor del fuego. Pero es un instrumento solo, un instrumento que hay que practicarlo, desarrollarlo, buscar, encontrar los recovecos, las cositas. Y eso yo lo realicé sobre todo con la nueva trova cubana. Esos fueron mis primeros recovecos que busqué, que encontré en la guitarra, ¿no? sí, sí, sí. Esas maneras, esas resoluciones, esas secuencias armónicas de Silvio, Pablo y Noel. Qué bueno. Sí, 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 sí. Fue una escuela así maravillosa, ¿no? sí, claro. Eso fue a los 11, eso fue a los 11. Y después nos fuimos a Mozambique y en Mozambique yo también integré ahí el grupo de los chilenos. eh,
porque había una colonia importante de exiliados sudamericanos en Mozambique. Ah, bien. A Ajá. fines de los años 70, Mozambique se independiza de Portugal. Mozambique fue colonia portuguesa, igual que Angola Ujú. y que Cabo Verde. Entonces se independizan cuando cae la dictadura en Portugal, año 75. Entonces ya venían haciendo como unos como movimientos de liberación y de guerrilla, pero con la caída, con la cosa de la revolución de los claveles, ¿no? Los cravos en Portugal, se liberan, se independizan las colonias portuguesas. Entonces se produce en los primeros años de estas nuevas repúblicas africanas una llegada de muchos extranjeros, de muchos cooperantes, como se le llamaba, de distintos países como para colaborar, ¿no? Con el proceso, Mira. como a armar estos países. Ajá. Y hubo mucho exiliado sudamericano, porque además estos países que se independizaron eran países que proponían como gobiernos socialistas. Claro. Diga Zamora Machel. Entonces había mucho, y como era la época de las dictaduras en el cono sur de América, Mm. entonces había exiliados argentinos, uruguayos, brasileros, chilenos, y había grandes colonias, fíjate que era bastante numerosa la colonia de los sudamericanos, y había un grupo, el grupo de los chilenos, que tocaba, Ajá. que se llamaba Araucaria, el grupo Araucaria. Ajá. Mira. Y yo era un niño, pero me integré al grupo, yo tenía 13 años y entonces me integré como quena, flauta traversa, ya tenía una flauta traversa, Ajá. también guitarra, charango y lo que viniera, ¿no? Esa como característica del multiinstrumentismo, que también es como muy propia Sí, sí, sí. Muy, de muy latinoamericano también, ¿no? Sí, claro, claro. maestro Chasquilla también, También. ¿no es cierto? Sí, Ah, señor. haga la quena, listo, yo toco la quena, falta alguien, que haga, yo lo hago, es decir, yo arreglo este alambrito, no te preocupes. Sí. Entonces, y después, bueno, regresamos, porque nos fuimos de México a Mozambique, porque ahí a mi mamá le ofrecieron un trabajo en Naciones Unidas. Ajá. Entonces, llegamos a Mozambique por un trabajo en la FAO de mi mamá. Ah, claro. Y debido a ese pasaporte que ella tuvo, ¿no? Que era un pasaporte de Naciones Unidas, por esa razón después sí podemos volver a Chile. Ajá. Pudimos volver. Entonces volvimos a comienzos de los años 80, ¿no? Plena dictadura. Dictadura de Pinochet, claro. Sí, Sí, años exacto. duros. Sí, pero ahí entonces vino el regreso Ujú. y bueno, y de ahí ya me quedé en Chile, ¿no? Claro, Desarrollando. Después viví unos años fuera, en España, varios años, pero ha sido principalmente mi trabajo en Chile. claro, 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 claro. Sí. Digamos, en algún pasaje de tu escrito vos hablás, bueno, un poco después, ¿no? Pero digo, componer, arreglar, tocar, acompañar en canto, formar conjuntos, grabar discos, enseñar, trabajar como transcriptor, publicar libros de partituras y didácticos, escribir artículos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Música para cine, para teatro, etcétera. Todas esas cosas para las cuales se supone que no estudiaste, digamos, la vida te llevó a hacerlo y además movilizada también por un cúmulo de cosas, de las vivencias, de las guitarreadas, de todos estos encuentros, digamos, que han hecho, digamos, que, bueno, lo puedas hacer y, bueno, y tan maravillosamente, porque conocemos muchas de las cosas que has hecho y son hermosas, ¿no? Eso me parece que también es algo muy loable, ¿no? Claro, además que estas músicas nuestras, ahora yo diría, me imagino que desde hace unos quizás 10, 20 años, se están empezando como a sistematizar su enseñanza en Ujú. escuelas, qué sé yo, ¿no? Claro, Claro, pero fundamentalmente se han desarrollado oralmente, se han claro. desarrollado intuitivamente, ¿no? Ujú. Su enseñanza no está muy sistematizada Claro, sí, sí, sí. todavía, a pesar de que sí hay, ¿no? En Argentina, qué sé yo, lo Sí, que tú estás haciendo en la Universidad de Cuyo, lo que sí, sí, no sí. sé, Juan Falú Lo que ha hecho Juan también, sí, sí, sí. Es como que se está expandiendo y bueno, ya desde hace
20 años más o menos, por ahí un poco menos también acá, pero sí, poco a poco se va logrando, digamos, ¿no? Eso. En Perú entiendo que también hay, en Colombia también, ¿no es cierto? Se enseña Mm, el tiple así a nivel universitario, claro, etcétera. Entonces, claro. es hermoso, claro. Sí, Entonces, pero está en ciernes. Yo creo que eso está claro, en forma. sí, 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 sí. O bueno, o capaz que qué sé yo, a lo mejor son las escuelas más bien las que pueden estar en crisis, quizá, ¿no? A lo mejor es otra la Sí, manera. totalmente, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Son todas experiencias que de alguna manera son fundacionales, ¿no? Nosotros Sí, cuando creamos la licenciatura en música popular acá, tomamos así como ejemplo, ¿viste? Obviamente ese mismo año había nacido ya la Escuela de Tango y Folclore en el de Falla, que había creado Juan Falú, y había otras experiencias, pero hubo que amoldarla un poco a la realidad nuestra también, así que en una institución que tradicionalmente era formadora de músicos para orquesta, de solistas, digamos, de música clásica, de pronto entrar intentando hablar de, bueno, de folclore, de tango, de guitarras, de moseños, bueno, tantos otros instrumentos y la canción, bueno, es como que la brújula tuvo que apuntar hacia nosotros, ¿no? Dejar de estar apuntando hacia Europa y de pronto, bueno, apuntar hacia nosotros mismos, ¿no? sí, sí, así es. Es bueno. Sí, ¿tenés ganas de tocar alguna otra cosita tuya? ¿Alguna? Vamos, vamos.
Wow, qué lindo, qué hermoso. ¿Cómo se llama eso, Chicori? Es la tonada en sepia, En sepia. tonada en sepia. Qué hermoso, La qué linda música. solista, digamos, el local 47. Y esta la hice, yo creo que la compuse como el año 99 por ahí, Ajá. más o menos. Claro, es como una de las primeras tonadas que hice. Hiciste varias tonadas, o sea, bueno, hay una quizás Sí, más famosa, la tonada por despedida, ¿no? sí, sí, sí. Esa Que es la más tuviste la suerte que, bueno, circulara mucho, yo la he escuchado por distintos intérpretes, y hermosa, bueno, por vos también, por supuesto. sí, sí. Qué hermoso. Esa la tocan, esa se toca muchísimo, Ajá. muchísimo, en distintos lugares. Sí, bueno, en Chile prácticamente todos los guitarristas la tocan. Y tú sabes que no solo clásicos, sino que, o de guitarra, digamos, de palo, sino que también guitarrista eléctrico. ¿Ah, Hay sí? versiones de guitarra sí, Ay, qué sí bueno. hay un amigo que fue profesor muchos años en la escuela moderna, que se llama Vladimir Gropa, de guitarrista eléctrico, y les entregaba a sus alumnos las piezas mías de guitarra para que las estudiaran. Entonces hay versiones. Pero la tonada por despedida, claro, está en, qué sé yo, bueno, en Argentina hay muchas versiones también. Uf, sí, sí, muchísimo. En Brasil, en Colombia, en Perú, en México también hay varios que la tocan. Sí, El sí. Yamandú ahora me dijo que la grabó también con Elodie, con su mujer, Ah, y mira, la van a qué, mostrar luego en algún tiempo más, ¿no? En su canal. qué lindo, mirá qué hermoso, qué honor. Con Juan Falú la hemos tocado también en escenarios, en guitarreadas. Sí, he visto algún video por ahí tocándola juntos y, hermosa, preciosa, es realmente muy bonita. Estas obras son, porque bueno, en algún momento vos encaraste la composición, eh, digamos, en este caso, para, de alguna manera, el perfil del guitarrista clásico, digamos, latinoamericano, que está ávido, digamos, de nuevas obras que, bueno, respiren aires de estas tierras, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo encaraste como un proyecto porque hiciste muchas obras para guitarra sola en ese perfil, digamos, en ese... No, no exactamente. No exactamente porque no las hice pensando en otros intérpretes, Ah, bien, para tocar las voz. tocarlas yo, Bien. para tocarlas yo, claro. Ajá. Sí. Este, mm, para mí fue como muy, muy movilizador del punto de vista creativo Ujú. y del punto de vista también como de la actividad y del oficio, el encuentro con todo el movimiento guitarrístico de argentino, de Argentina, cuando fui la primera vez al Festival Guitarras del Mundo, Claro. que fue en el año 99. Ahí fuimos con el Toño Restucci, fuimos a dúo, estuvimos en Santa Fe, qué sé yo, y bueno, y tocamos también en el cierre, ¿no? En el cierre. Eh, y para mí fue realmente alucinante porque, qué sé yo, lo conocí a Juan y él me sugirió una serie de discos que yo me traje para Chile de guitarristas argentinos, ¿no? Sí, Me traje a, qué sé yo, Carlos Moscardini, claro, Ernesto Méndez, ¿te claro. fijas? Juanjo Domínguez, en fin, una lista larga Sí. de guitarristas alucinantes, Ricardo Moyano. Entonces, claro, a mí lo que me inyectó eso fue como unas ganas alucinantes de hacer eso mismo, pero acá, con la música Con de tu... acá. Claro, claro. Claro, Qué sí, lindo, ahí mirá. los de música de Violeta Parra y toda la música mía, ¿no? Entonces ahí empecé a componer más, a sacar música, a hacer música. Y en una de las guitarreadas, ¿no? Hablando de las guitarreadas, Sí. que organizaba un amigo peruano, luthier, el Mateo Calvo, Ujú. él en su casa se reunían músicos de distintos ámbitos. Entonces había músicos, guitarristas clásicos que estaban en estas guitarreadas también. Y dos de ellos, que son actualmente grandes amigos y extraordinarios guitarristas, como son Romilio Orellana y Sí, claro. José Antonio Escobar, Ujú. escucharon la tonada por despedida.
Y entonces me la pidieron. Y Wow, yo la tenía escrita manuscrita y ellos empezaron a tocarla. Y ya, así es como se produjo claro. Ahí fue. claro, ellos fueron ellos. Y de ahí, como yo la tenía escrita y tenía Sí, escrita otra, entonces ahí yo decidí hacer un librito. bien, Entonces publiqué algunos años después las 13 piezas esenciales para guitarra, en donde está la tonada por despedida y están otras, ¿no? qué bueno. Están otras. Y eso fue lo que se difundió. José Antonio Escobar grabó para Naxos, música mía, Ujú. junto con otros guitarristas, con otros compositores, y así muchos guitarristas empezaron a grabar mi música y a interpretarla, ¿no? También Osvaldo Burucuá escuchó la tonada, la incluyó en el disco Violero, te fijas, el año 2005 me parece. Mm, Este, em, entonces, claro, y ahí yo también, y ahí me empezaron a encargar también música. Entonces también ha sido como las dos cosas, te fijas, es claro, música de repertorio, pero también es música. Entonces para mí también es un desafío el cómo escribirlas, porque claro. cuando toco no estoy pensando en cómo escribirla, No, claro. estoy tocando nomás Sí, sí, las sí, cosas. claro. Pero a la hora de escribirlas para que la toque otro y que ese otro la toque con un aire que Uf. sea como... Es un desafío, te fijas, ¿no? Es un problema, es un Sí, sí, porque problema. además hay cosas que son, bueno, digamos, para quienes conocemos así, de oído, dicho en el sentido más metafórico, digamos, tocar una tonada chilena o tocar una cueca chilena siempre es un desafío porque hay dosillos, hay cuatrillos, hay cosas que no están del todo, que no se pueden plasmar verdaderamente en el papel, cosa que también es maravillosa, que un poquito algo de eso suceda, pero bueno, uno a veces debe pensar, me imagino que en tu caso también, que de pronto le quiera tocar un japonés y que, bueno, y que más o menos suene, digamos, entonces hay que escribirla Por más o supuesto. menos parecida, ¿no? Y claro, pero es un, mm, me cuesta quedar satisfecho con la escritura Claro, claro, que yo mismo hago de las cosas, porque primero porque hay muchos elementos que son un poco improvisados, del punto claro. de vista sobre todo del arpegiado, del acompañamiento, de Mm, algunos bajos, qué sé yo. Entonces ya tener que fijarlos establecerlo, claro. es un poco, no sé, a mí Wow, me incomoda un poco. Como que pienso que quizá la escritura tipo del real book, llamémoslo así, claro. mal llamado así, o, Sí. o del, o del folkloration, si uno El de quiere hacerlo, Folkloration, claro, que es el que circula por acá. claro. Y por ahí de repente una escritura sí a lo mejor es más cercana, pero eso implica conocer el estilo. No, por supuesto, ni que hablar. Sí, sí. O sea, si yo pusiera solamente la melodía de la tonada, No. cosa que quiero hacer, ¿ah? Quiero hacerla, porque además eso también Ah, permite que se interprete con otros instrumentos y que se hagan otras claro, versiones. claro, La claro. idea, línea melódica, los acordes y la indicación, ritmo de tonada chilena. Y ahí está el gran secreto, decir, bueno, ¿qué es Claro, esto? ¿Cómo lo hago? Bueno, pero también se pone a veces ritmo de bossa, ritmo de por samba, ritmo de... supuesto. Sí, 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 claro. desafío. Es un desafío. También puede Ahora, ser un desafío, claro. ahora la escritura completa, más clásica, es necesaria, por lo que tú dices, ¿no? Porque de hecho hay intérpretes, por ejemplo, hay intérpretes, a mí me han enviado sus versiones, intérpretes polacos, intérpretes Wow, alemanes, intérpretes de distintos, de Estados Unidos, qué sé yo, entonces, y claro, se alcanza a sentir un espíritu de la tonada chilena. claro. Es interesante. Qué bueno. Entonces, y ese es el desafío de la escritura, cómo hacer que la escritura traduzca, Claro, claro, claro. pero inevitablemente habría que decir, métase a escuchar a Violeta Claro, Parra. claro, sí, sí, sí. Sí, es un camino un poquito más largo, pero también sumamente provechoso, ¿no? Sí, Y, Chicoria, bueno, habría muchas otras cosas, realmente no nos va a dar el tiempo para hacerlo, pero bueno, tú recién comentaste o lo nombraste a Tonio Restucci, también podríamos hablar de Francesca Ancarola, que yo sé que son artistas y personas y seres que para vos han significado algo muy importante en tu vida y bueno, lo que dejó esa y lo que te sigue dejando, porque seguís trabajando me imagino con ellos ha sido muy, muy interesante. Pero no quiero dejar pasar por alto también y que en todo caso podamos compartir algo de tus canciones y en todo caso también del mundo, podríamos decir, dedicado más a los niños, a los
al mundo infantil, y porque además venís desarrollando un proyecto Curreira hace mucho tiempo. Contanos un poquito y si querés por ahí cantarte alguna cosa de ese Sí, hermoso repertorio, que es maravilloso. Me acuerdo del oso bipolar y ya nomás quiero escucharlo. Digo, el oso polar, ese no lo toco hace tiempo, ¿ah? qué bueno. Podríamos intentarlo, podríamos No, intentarlo. no, la que sea, la que sea. Pero bueno, ¿cómo surgió esa idea? Mira, eh, todo ese universo de la música infantil es muy curioso para mí lo que ocurre con eso y lo que ocurrió, porque es como una especie de extra, ¿no? Eh, yo me siento, digamos, la composición es lo que a mí más me motiva, me llena el corazón y dar con estos universos sonoros, proponer eh, eh, la sorpresa, proponer la alternancia de lo que puede ser predecible con lo inesperado, el juego de la composición, ¿no? Sí, sí. Administrar la sorpresa con la música instrumental primero y luego con los elementos de la raíz latinoamericana, ¿no? Y con algunas otras cosas. Entonces, en ese sentido, yo me siento como vinculado, qué sé yo, a lo que hace Gismonti Ujú. te fijas, o el Negro Aguirre, en fin. Sí, sí. Lo de la música para niños es como una especie de paréntesis. Ujú. Es un paréntesis. Pero es un paréntesis que me ha significado que el disco que más he vendido de mis discos es el disco de la música para niños Increíble. y es el que me ha hecho más tocar y nace como un juego. No digo que lo otro no nazca como un juego, pero Claro. este es directamente un juego porque Sí, sí. primero es un juego con mis hijos. Es un Claro. juego, es mostrarle a ellos alguna cosita, alguna canción, un cariñito. Este, y es una manera de entretenerme yo y además también de llevar a un formato de canción una serie de juegos, de palabras y cositas divertidas que siempre he hecho y que siempre hemos hecho en la familia, con mis hijos y con mis amigos y con mis tíos y mis papás, y qué sé yo, Claro. que es como una manera de jugar, ¿no? Y de divertirse. Y resulta de que cuando yo estaba en España, eh, el último año que estuve, el penúltimo año que estuve en España, el 2008, me encontré de casualidad con un anuncio eh, del Ministerio de Educación en Chile que se llamaba Concurso para hacer un disco de música infantil. Estaba muy bien pagado, te grababan el disco, qué sé yo, y como yo tenía ganas de hacer cancioncitas y cosas que ya tenía más o menos en la cabeza, me encerré y como en 2, 3 meses hice como 15 canciones. Wow. Las grabé en mi casa, hice un demo, las grabé con este mismo micrófono, fíjate. Wow. Este, Qué bueno. las envié y no pasó nada, no quedó. Pero el demo lo empecé a mostrar a mis amigos. Se lo mostré al Negro Aguirre y la gente empezó a alucinar. La cosa es que esas canciones en las guitarreadas las empecé a cantar. Claro. De pronto decidí empezar de a poquitito a agregarlas en mis conciertos de guitarra. Qué genial. Qué sé yo, unos amigos subieron a YouTube el Caracol Gruñón El caracol y gruñó. Claro. de pronto tienen 100.000 y tantas, ciento y tantas mil visitas y no sé qué. Digamos, se produjo como una reacción alucinante. Sí, sí. Bueno, yo las grabé después, las monté con el Guaso Gutiérrez, mi amigo chelista, Ajá. con un amigo percusionista, el Guerrero Acuña, con mi compañera, con la Pola, La pola. con mis hijos, la Eva y el Inti, ¿no? Y lo montamos, lo armamos y tenemos ahí un trabajo como con esta música infantil que partió así como un extra, como un paréntesis y para mí de algún modo lo sigue siendo. ¿Te fijas? De algún modo lo sigue siendo porque, Increíble. y claro, porque es una parte, es una otra parte. Totalmente. Sí, 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 sí. Pero eh, lo interesante es que
es como una especie de cambio, de renovación en mi historia. Y esta situación del cambio, de la renovación, es algo que constantemente surge en mi vida. Cada ciertos periodos de tiempo Van hay como pasando. hay otras cosas que ocurren, cambios de país. ¿Te fijas? Es como que toda la Claro. historia de los cambios, porque todos los cambios que te conté de países y de Sí. ciudad significaban cambios de colegio, significaban cambios de Y eso amigos. pensaba, en un momento yo pensaba, viste, 11 años, 12 años, 13 años yendo de, de continente en continente. Por supuesto, entonces eso por un lado es un poco doloroso porque te haces amigos y los tienes que abandonar. Uf, Te permite desarrollar la capacidad también de adaptarte rápidamente, claro, claro. de desarrollar, ¿no? De hacer raíces rápidas o no sé qué, o quizás no con, digamos, no son las raíces de un roble, quizá, pero sí son a lo mejor situaciones de nenúfares, no sé, son distintas maneras de Claro, claro, claro. navegar la vida, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Mis amigos, mi infancia, por ejemplo, está constituida por amigos que viven en muchos países, Claro, wow. ¿no? Entonces, si yo me tuviera que definir como desde algún lugar, me cuesta. En mi lugar son Claro. todos los lugares en los que estuve. Te fijas, me siento muy argentino, me siento muy mexicano, Hermoso. también mexicano, también me siento español por haber vivido allá. Entonces, Sí, sí, eh, sí. eso es así. Entonces, las canciones para niños. Que son una diversión, te fijas, un divertimento Sí, para mí. precioso, exquisito. Vamos a cantar una canción. Eso, la que quieras, la que tengas ganas. Vamos a cantar una canción. La primera que hice, que constituye parte del repertorio Ujú. de Purreira, ¿no es cierto? Que es como le Sí. hemos llamado a este trabajo. Es un cuento que yo hice en la época del colegio, Wow. el Canguro Fix. Esta música imita el sonido del canguro, ¿te fijas? Entonces el canguro Fix es un canguro muy buena onda. Entonces lo primero que hace es presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Porque repitió, ¿te fijas? Bueno, la historia comienza una mañana muy tempranito. El canguro Fix se levantó, se comió un platito de avena con frutos secos y decidió ir a dar una vuelta por los alrededores. Pero no estaba tan lejos, podía reconocer su casita. Entonces el tipo decidió adentrarse en el bosque vecino. Estuvo saltando toda la tarde hasta que de repente se dio cuenta que se había perdido y se volvió loco. Esta es la música del canguro Fix vuelto loco, saltando sin rumbo fijo. Pasan y pasan los árboles delante de sus ojos. Él no sabe porque está loco. La cosa es que de repente, sin saber cómo, reconoció su casita. Entonces, más tranquilo, se tomó una tacita de té verde y se despide. Adiós, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Entonces,
Este cuento Hermoso. en realidad es un cuento para trabajar el análisis musical, Claro, por supuesto. ¿no? Es decir, es ponerle nombre, es ponerle una historia a un juego del análisis. Estoy en una Claro. tonalidad, no sé qué, esto es una introducción, ahora viene una melodía, y ahora me cambio de tonalidad, voy a otro lado, pero no estoy tan lejos. Después decido irme por allá, voy a modular un poco y llego a un lugar un poco que no está tan definido qué es, ¿no? Hasta que regreso. Qué maravilla. Me imagino los ojitos y las orejitas ahí. El Canguro Fix. Esta fue la primera canción, ¿te La fijas? Entonces, primera. claro, Hermoso. esto fue mucho antes de que yo, o sea, estoy hablando del colegio, terminando el colegio. Qué va. Increíble, chicos. Qué Sí, maravilla. Qué sí. maravilla. Claro, entonces de ahí después, muchos años después, vine a hacer la tortuga Josefina, ¿te fijas? Para la Eva. Que la Eva tenía 2 añitos, 2 añitos y medio, entonces yo le hice la tortuga Josefina. Un poquito la tortuga. La tortuga Josefina fue a bailar con su gran caparazón y un pan con jamón y un vestido nuevo para la ocasión. Josefina se encontró con un gorrión y le dijo al pasar, yo te invito a bailar. Y el gorrión fue a buscar su polerón. Un castor les dijo, esperen por favor, yo también quiero bailar, a la Pepa iré a buscar, esa chica es la pareja ideal. La jirafa Pepa estaba en alta mar, no podía ir a bailar, no alcanzaba a llegar y mandó a una gaviota en su lugar. Ya se armaron las parejas, sí señor. Josefina y el gorrión, la gaviota y el castor, a tomarse de las manos, por favor. Josefina y el gorrión, la gaviota y el castor, a tomarse de las manos, por favor. Entonces, esa fue la primera canción, ¿te fijas? Para que la Eva un poco también se la aprendió a hablar un No. poquito con la canción, qué sé yo. Y eso es lo que estaba. Y de pronto me encuentro con esta cuestión del ministerio y entonces empiezo con el delirio, ¿te fijas? Claro, claro, claro. Unión, el tren de los animales y toda Tren de los esa... animales, oye, qué lindo, qué hermoso. Vamos a hacer en algún momento, se me ocurre que por ahí puede ser lindo poder hacer un programa con la Pola y con el Inti, y con quienes quieras, porque bueno, además sé que en estas épocas de pandemia, aislamiento y demás, bueno, te has dedicado a mantener Purreira virtual, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, tuvimos Como mucho trabajo, ¿no? Además. como 2 meses seguidos, todos los fines de semana, sábados y domingos, aquí desde casa, ¿no es cierto? Haciendo un show, un repertorio, incluso incluimos canciones nuevas mías, canciones nuevas de amigos, canciones de otros Qué autores también. lindo, qué hermoso. Sí, he visto algunos, realmente un disfrute total, me parece algo exquisito, algo hermoso, bueno, que nos entretiene a todos, no es solamente que uno como grande se aburra, ni mucho menos, sino que es un deleite, realmente es digamos, el humor atraviesa siempre todas tus canciones con muchísimo gusto, con una frescura, con esa cosa que aparece de golpe. Realmente es una Y en maravilla. todo caso, claro, claro, una cosa es no el humor. Ahora, lo que he estado viendo es también de cosas didácticas, porque, por ejemplo, el Inti, ya como no está yendo al colegio, le tengo que hacer clase aquí en la casa. El Inti tiene 7 años. Claro. Entonces, tiene que aprenderse el abecedario. Ok, entonces surgió una idea. Voy a cantar un poquito, ¿sí? Claro. Este es una, ¿cómo se llama? Una primicia, Ah, ¿sí? muy bien. Una Así, tú, primicia para Trama al Sur. eso, abecedario. A, B, C, H, D, E, F, G,
S, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, O, P, Q, R, S, T, Qué bonito, qué hermoso, no, divino, divino. Pero yo creo que todas las canciones tienen en muchos aspectos, a veces uno puede reconocer así rápidamente, algunos tienen un sentido didáctico, no sé cómo llamarle, digamos. Siempre hay cosas, digamos, ¿no? El juego con los colores, con las escenas, con los animales, bueno, con toda lo que va apareciendo como imaginería en tus canciones. Hermoso, realmente. Ya se la aprendió, entonces ya se sabe el abecedario. Claro, ya está, ya está. Se cumplió el objetivo. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, Chicoria, tenemos que ir cortando por acá. Siempre, bueno, nos queda ahí como un gusto a poco, no un gusto a poco en realidad, porque son muchísimas las cosas que podríamos seguir conversando. Bueno, sobre este escrito que nos sirvió como guía, digamos, pero también, bueno, me parece que estuvo bueno poder hablar algunas cosas sobre los maestros, la Violeta siempre tiene que estar, y bueno, quedan muchas cosas en el tintero y quizás podamos hacer ese encuentro por ahí con Purreira en vivo y charlar. Me parece que puede ser algo lindo. Sí, más vale. Encantado, encantadísimo. Sí, estaría bueno, pero si la gente quiere conocer o comprar tus cosas, o incluso, bueno, esto que decimos de Purreira, bueno, este programa saldrá en su momento y seguramente que no va a perder vigencia, digamos, la posibilidad de que te encuentren en tus espacios bueno, en Facebook. Te los digo, qué sé yo, uno es Juan Antonio Chicoria Sánchez. Esa es una página de Facebook, ¿no? Como fanpage, creo que le llaman, ¿no? Sí. Y hay otra que es Chicoria Sánchez, más, con signo más, Sí. Banda Purreira. Banda Purreira con I latina. Con I latina, ¿no es cierto? Chicoria Sánchez más Banda Purreira, I latina. Y el otro es una Instagram que es Chicoria Sánchez, todo junto, _oficial. Perfecto. Genial, genial. Buenísimo. Bueno, esos conductos están ahí, están totalmente qué bueno. esperando a todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Chicoria, querido, bueno, fue una alegría realmente esta charla. Creo que para nuestro programa de La Raíz al Fruto, para Trama al Sur, que es este colectivo social que integramos, bueno, gente de distintos países, va a ser una alegría que lo puedan compartir. Así que te agradecemos enormemente por tu tiempo, por tu dedicación y, bueno, que sigas ese camino tan hermoso, tan frondoso del arte, de la música que es tan necesario. No, gracias a ti, yo encantado, feliz, y hay que seguir haciendo esto, ¿no? Como diría Borges, ¿qué otra suerte nos queda? ¿Qué otra hermosa suerte nos queda? Eso. Bueno, Chicoria, un abrazo enorme, un beso para tu familia, para Paula, Inti, tus chicos, y un abrazo para todo Chile. Bueno, igualmente. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, chau. Bueno, y nosotros nos despedimos en un hermoso encuentro con Chicoria Sánchez. Nos despedimos hasta un próximo encuentro de La Raíz al Fruto aquí por Trama al Sur. Gracias.